que ver con desarrollar un largometraje, con la complejidad que significa generar un proyecto grande como es, digamos, filmar en varias locaciones, conseguir el equipamiento, el staff, los actores. O sea, no es fácil hacerlo de la manera que lo hizo, así que realmente es para escucharlo. ¿No da? Ah, ¿estás con el adaptador? No me digas. Ah, no te... Sí, va. Oso. ¿Te voy presentando? Bueno, Nicolás Alcalá es director, guionista y productor de la película El Cosmonauta, un exitoso caso de crowdfunding europeo con más de 5.000 productores alrededor del mundo. Está especializado en el paradigma del Creative Commons en el cine. Ha ofrecido masterclasses en Oxford University, la Directors Guild Forum de... ¿Qué dice? Forum das Images, que en francés me mató. En París, la Tisch School of the Arts en New York, el International Screenwriters Conference y el... ¿Qué es esto? El Days Paris, entre otros. Me la complicaron, es coorganizador del Transmedia Meeting Madrid y Story Hacker. Es la más difícil que tuve que leer. Así que con ustedes, un aplauso para Nicolás Alcalá. ¿Ya? Ok. Bueno, gracias. Perdón por todos los nombres raros de conferencia. Yo no los puse, prometo. Bueno, estoy aquí para hablaros un poquito de varias cosas, empezando por El Cosmonauta, que es el proyecto en el que estuve embarcado durante casi 6 años y que fue nombrado una vez terminado por muchos medios, y a mí es un título que me gusta mucho, como la película que no debía existir. No porque sea terriblemente mala, que también hay gente que opina eso, pero sobre todo porque era un proyecto tan loco desde su concepción hasta el final que no tiene sentido, no tiene razón que exista, y sin embargo acá estoy contándoles después de haber conseguido terminarla. Hace casi un año que la estrenamos. Este soy yo. Antes solía poner en las charlas para presentarme Storyteller. Ahora he cambiado esto y al final de la charla os voy a explicar por qué. Ya no me llamo Storyteller, sino de otra manera. Un Storyteller es una persona que cuenta historias, al final. Yo hace 6 años, cuando estaba en la facultad, en primero de la carrera, conocí a mis 2 socios y decidimos armar una productora que se llamaba Riot Cinema Collective para empezar a hacer nuestros trabajos. Cortometrajes, pequeñas piezas, publicidad. La armé con Bruno y con Carola, que fueron mis socios durante todo ese tiempo. Ahora hemos tomado caminos separados. Después de mucho tiempo juntos nos seguimos queriendo, con lo cual salió bien, eso está bueno. Y básicamente lo que queríamos era lo que quiere todo el mundo que se dedica al mundo del arte y de la farándula, digamos, que son las 3 Fs famosas. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 Fs? Toda la gente que se dedica al cine se dedica a esto por las 3 Fs, que son la fama, la fortuna y... No. Estoy de broma, esto también, pero en realidad lo que queríamos era contar historias. Es lo que nos movía, era la pasión que teníamos. Queríamos contar las historias que teníamos dentro y transmitir cosas y emocionar a gente. Y entonces, lo que descubrimos en realidad muy temprano en la carrera es que el que cuenta las historias inventa el mundo. Si se dan cuenta, cada vez que están en un bar, con sus amigos, en un sitio, la gente se reúne alrededor del que cuenta las mejores historias. Nos encanta oír historias. Somos naturalmente, como seres humanos, contamos historias de forma natural. Y lo bonito que está pasando, creo, en esta era, es que cada vez contamos historias mejor. Cada vez tenemos más herramientas para contar historias. Antes, una persona promedio, normal, digamos que iba a trabajar, terminaba de trabajar, charlaba con sus amigos, contaba un par de chistes. A día de hoy, todos tenemos un celular que saca fotografías. Y de pronto todos los días empezamos a retratar la realidad que nos rodea. Y ahí estamos contando historias. Cada vez tenemos más herramientas para contar historias. Esto está buenísimo. Nosotros, en primero de carrera, leímos un montón de cosas, vimos un montón de películas, pero yo leí este libro, se llama Moteros tranquilos, toros salvajes. Y es un libro que me fascinó, me rompió la cabeza. Es un libro que básicamente es un periodista inglés que cuenta la historia de un montón de hippies con camisas hawaianas,
barbas muy largas, que iban descalzos, unos tipos muy extraños, que llegaron a Hollywood y dijeron, queremos cambiar todo, queremos romper la industria, queremos darle la vuelta a cómo funcionan las cosas. Y se llamaban Scorsese, Coppola, George Lucas, Spielberg, y lo peor es que les hicieron caso y cambiaron la historia del cine. Esto pasó en los años 70, a esta generación se la llamó el nuevo Hollywood, y ellos se inspiraron en otra gente, que era la Nouvelle Vague, que eran otros locos franceses que también decidieron romper cómo funcionaba la manera en que se hacía cine, sacar el cine de los estudios donde se rodaban con cámaras muy grandes y empezar a rodar en la calle con cámaras más ligeras. Y antes que ellos, Brakhage, Herzog, Jonas Mekas, es todo gente que todos compartían una cosa en común, y es que tenían una enfermedad llamada CDR, que nosotros, pues como un resfriado normal en la facultad también nos contagiamos, que es el famoso campo de distorsión de la realidad. Entonces, es una enfermedad muy grave que mucha gente más ha tenido a lo largo de la historia, que te obliga a lo que yo llamo el es repensar, reestructurar, reconcebir, reescribir, cualquier cosa. Empezar a pensar por qué las cosas funcionan como funcionan y si esa es la forma óptima de que funcionen. Si no se puede repensar cómo funcionan para hacerlas mejor. En este proceso nos llamaron tontos, locos, inconscientes, porque estábamos planteando hacer una película al revés. Repensamos cómo hacer una película. Y bueno, tuvimos muchas críticas, sobre todo gente de la industria, que nos dijo, no puede ser, esta película no debería existir. Y nos dio igual. Yo ahora con perspectiva me da un poco de vértigo, porque si me viniera hoy 3 chicos de 20 años a explicarme lo que yo explicaba hace 6, les llamaría también tontos, locos e inconscientes. Pero bueno, esta frase es muy cierta, ¿no? Se la suelen decir a los hermanos Wright cuando querían volar y a los boludos, que es la de como sabían que era imposible, lo hicieron. Y es un poco así. Realmente no fuimos conscientes de lo imposible que era lo que estábamos intentando hacer. Yo cuando doy lecciones de cine a estudiantes jóvenes que quieren dirigir, lo primero que les digo, como primera lección de cine, mi consejo es que imiten a este tipo. Este tipo es Kevin Smith, no sé si lo conocen, es un director americano muy conocido, que ganó pues se le alzó con Sundance, el Festival de Sundance, y Miramax le produjo sus primeras películas, y básicamente su primera película, Clerks, es el perfecto ejemplo de lo que debería intentar hacer cualquier director de cine primerizo. Una película, si la han visto, que transcurre en un supermercado, una sola localización, está rodada en blanco y negro, en 2 semanas, con 6 actores y nada más. Esto es lo fácil, es lo que uno debería intentar hacer para centrarse en la historia. Yo no me hice ni caso, o por aquel entonces no sabía esta lección, nadie me la dio, y entonces se nos fue un poco de las manos y acabamos haciendo una película ambientada en Rusia, rodada en inglés, rodada en 3 países, con 140 planos de efectos especiales, 120 localizaciones, un equipo de casi 50 personas, más de 200 que trabajaron en el proyecto a lo largo de todo el proceso, en fin, una absoluta locura, y no solamente hicimos una película, sino que acabamos haciendo una película, 36 cortos, un libro, la editamos nosotros en DVD, la editamos en DVD, hicimos, en fin, un montón de cosas. La película se basa básicamente en 3 innovaciones que son en las que nosotros decidimos reestructurar cómo funcionaban. Que son, por un lado, el crowdfunding, por otro lado, el Creative Commons y por otro lado, el transmedia. Crowdfunding básicamente significa crowd, multitud, y funding, financiación. Una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos porque está empezando a generar un negocio gigantesco. En Estados Unidos, por ejemplo, es un negocio que el año pasado creo que generó cerca de 2.000 millones de dólares. Mucho, mucho dinero. Básicamente es un concepto muy simple. Antes uno iba a unas poquitas personas, normalmente señores gordos con puro, que eran productores y les pedía un montón de dinero. Y ahora podemos cambiar, darle la vuelta a esto y en lugar de ir a 3 señores y pedirles mucho dinero, podemos ir a un montón de gente, cualquiera, y pedirles un poquito de dinero para hacer algo. Y lo bueno que esto tiene es que te permite tener muchísima más libertad. Ya no depende de que el proyecto necesite ser comercial, de los intereses de una sola persona, de una productora. Te permite hacer cosas con muchísima más libertad. Por eso nosotros pudimos reestructurar absolutamente todo en cómo funcionaba. Tuvimos mucha suerte, nosotros tuvimos la loca idea, cuando esto en España, que fue donde empezó el proyecto, ni siquiera existía, no había plataformas, aquí en Argentina tampoco, ahora hay unas cuantas, en España también nacieron un poco a raíz de nuestro proyecto, en Estados Unidos acababa de lanzar Kickstarter e Indiegogo, y lo que
pensamos es que igual era una buena idea hacer como merchandising de una película que ni siquiera existía todavía, camisetas, insignias soviéticas, un montón de cosas, y permitir a la gente aportar pequeñas cantidades a cambio de este merchandising. Y lo que mejor funcionó en realidad, que es yo creo gracias a lo cual crecimos muchísimo, es eso que hay ahí arriba. Teníamos, como ven acá, camisetas, insignias, un montón de cosas divertidas, pero eso de ahí arriba, que era la aportación mínima, que eran 2 euros, era el pack de productor. Era la oportunidad de convertirse en productor de una película. Esto ahora es más común, uno puede ser productor de un disco, productor de un libro. En aquel entonces nadie lo estaba haciendo. Y yo, que me dedico al cine, pues es lo obvio, ¿no? Yo he producido muchas películas. Pero para alguien que no es su ámbito, de repente es muy lindo poder ser parte de un proyecto desde dentro. Funcionó muy bien, tuvimos mucha suerte por un montón de circunstancias y al final conseguimos recaudar casi $600.000 de casi 5.000 personas. Esto fue increíble, el proyecto fue un boom, empezamos a salir en todos los medios de comunicación, todo el mundo empezó a hablar de nosotros y lo bonito es que a día de hoy, 6 años después, con todo lo loco que era el proyecto, nos hemos convertido en caso de estudio en universidades, escuelas de cine, escuelas de negocios, se han escrito más de 30 tesis doctorales. Es muy lindo ver cómo este proyecto ha influenciado en un montón de cosas la manera en que funciona el cine y cómo un montón de gente ha empezado a repensar y a reestructurar la manera en que se hacen películas. También nos dieron premios, la película tiene como 17 premios internacionales, a mejor película, mejor guión, y en realidad lo más bonito, yo siempre me preguntan, ¿no? ¿Con qué te quedas del crowdfunding o por qué el crowdfunding? Yo siempre digo que del crowdfunding lo que importa no es el funding, no es el dinero, que es muy útil y al final te permite hacer proyectos y eso está bien, sino el crowd, la multitud. Lo que sí hicimos, y me parece revolucionario, es generar una comunidad alrededor de un proyecto que ni siquiera existía. Y esto fue increíble, tener a miles de personas que llevaban nuestras camisetas, que hablaban del proyecto y que no decían, che, qué buena película, tienes que ir a verla o tienes que apoyarla. Decían, mi película. Tienes que participar en mi película, es mi proyecto. Tengo 1000 ejemplos de lo que significa tener una comunidad detrás de gente apoyándote durante 5 años, pero el que mejor creo que lo describe es este momento. Esta foto la guardé porque me acuerdo lo que pasó cuando alguien la tomó en ese mismo día, en esa hora. Todas esas fotos que ven en la pared son fotos del vestuario. Yo estaba con la directora del vestuario eligiendo qué vestuario iba a corresponder a cada escena. Esto era a una semana del rodaje. Habíamos conseguido 150.000 euros de crowdfunding aportados por la gente y un productor ruso que iba a poner otros 120.000. Y con ese dinero teníamos suficiente para poder ir a rodar durante las 8 semanas que necesitábamos. En este momento nos llamó nuestro productor ruso y nos dijo que su inversor principal había tenido un problema bancario y que no iba a poder poner la cantidad que había prometido. De hecho, no iba a poder poner nada. Eso quería decir que de pronto teníamos 120.000 euros menos para hacer la película. Eso, en términos prácticos, significaba tener, en lugar de 8 semanas de rodaje, 4. Y con 4 no hacíamos una película. Entonces hicimos una cosa. Ya habíamos enviado el equipo técnico a Letonia, teníamos todas las localizaciones preparadas, el equipo de allá listo, el equipo de acá listo. Entonces hicimos algo. Fuimos sinceros, que es algo que hemos sido durante todo el proyecto, contando lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Decidimos no esconderlo, no maquillarlo y tomar un avión, grabar un vídeo justo antes de subirnos al avión en el que contábamos de forma transparente todo lo que había pasado. Y le decíamos a la gente, por favor, ayúdanos a salvar el cosmonauta. Save the Cosmonaut. Y lanzamos esta campaña, y la llamó campaña por llamarlo de algún modo, porque en realidad no tuvimos ni tiempo ni fuerzas para lanzar ninguna campaña. Hicimos el vídeo, lo pusimos en nuestro blog, en nuestras redes sociales, y nos subimos al avión en dirección a Letonia sin dinero para volver. No teníamos billete de vuelta, teníamos dinero suficiente para 4 semanas y no teníamos ni la más remota idea de cómo lo íbamos a hacer. Y lo que pedíamos en el vídeo era conseguir al menos 40.000 euros para poder quedarnos un par de semanas más, reescribir el guión como pudiéramos y poder volver. Ocurrió algo mágico, y es que nuestra comunidad empezó a decir, tengo que salvar mi película, tienen que salvar mi película. Y empezaron a ponerlo en sus blogs, en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook. El resultado fue que en 3 días conseguimos 130.000 euros. Eso salvó el rodaje y generó una ola gigante de personas generosas que se unieron. Este tipo de cosas nos pasaron decenas a lo largo del proyecto, un montón de veces. Fue absolutamente increíble ver cómo la gente se está volcando con esto.
no sé, nos cedieron ordenadores para el montaje, nos ayudaron con la documentación, fue increíble. De repente no estábamos haciendo una película con una productora, la estábamos haciendo en comunidad. Otra de las cosas que hicimos, y en las que innovamos mucho, fue en el Creative Commons. Puede ser que muchos no conozcan lo que es Creative Commons. Creative Commons son unas licencias que inventaron en Estados Unidos un abogado que se llama Lawrence Lessig junto a un equipo de gente maravillosa. Uno de los mejores hackers que ha habido, Aaron Swartz, que tristemente se suicidó hace poquito, es uno de los líderes de este movimiento de hackathons. Gracias a él hacemos estas cosas. Y entonces básicamente crearon una licencia que buscaba ser una alternativa al copyright. El copyright lo que dice es que todos los derechos están reservados, es una licencia restrictiva, que como autor te da derecho a elegir con quién quieres o no quieres hacer tratos para distribuir, exhibir o remezclar tu película o cualquier obra. Creative Commons lo que busca es básicamente abrir un poquito estos derechos. En lugar de hacer copyright, es copyleft, es algunos derechos reservados. Nosotros decidimos utilizar esto para llevar nuestra película más lejos, porque al final entendíamos que la manera en que se estaban distribuyendo películas no estaba funcionando. Había una demanda por parte de la gente que no estaba siendo cubierta por las distribuidoras. La gente estaba descargando las películas en internet porque... No me acerco más a ese lugar, que suena raro. La gente estaba consumiendo de una manera en la cual no se la estaban dando. Entonces nosotros decidimos distribuir la película de la manera en que a nosotros como espectadores nos habría gustado verla, y gracias a que teníamos libertad creativa y éramos dueños de nuestra película y no habíamos tenido un gran inversor ni una productora, pudimos hacerlo como quisimos. Pero hicimos varias cosas que creo son bastante revolucionarias porque nadie las había hecho todavía. Hicimos el primer estreno en multipantalla total de la historia. Hasta ahora nunca se había hecho. Estrenamos la película al mismo tiempo, a la misma hora, en cine, televisión, DVD e internet, para que fuera el espectador el que eligiera dónde, cómo y cuándo verla. También, intentando no pelear contra molinos de viento, decidimos estrenar la película gratis en internet, porque iba a estar de todas formas en Taringa y otros 1200 sitios, y lo que queríamos era intentar que la gente la viera gratis en nuestra página web, porque de esa forma lo único que les pedíamos a cambio de verla gratis era que la compartieran, que se loguearan con Facebook o Twitter y que contaran que la estaban viendo. De manera que cada persona que la veía podíamos hacer que otras 500 se enteraran. Y al final les decíamos, che, acá no hay intermediarios, no hay nadie, no se está llevando el dinero que quieras aportar el cine, el distribuidor, las 27 personas de la cadena productiva. Se lo estás dando directamente a los autores. Hay una conexión directa entre el creador y el público. Entonces decide cuánto quieres aportar. Puede ser nada o puede ser lo que tú quieras. Le damos la oportunidad de decir cuánto querían pagar. Otra cosa que hicimos fue permitir organizar proyecciones de la película. Cualquier persona en cualquier parte del mundo podía organizar una proyección en una sala muy chiquita o en un cine de 1200 personas y ir al 50% con nosotros. Y si era gratis y no cobraban entrada y no vendían pochoclo ni bebidas, podían hacerlo de manera gratuita. Esto provocó que el día que estrenamos la película, en los estrenos oficiales que organizamos nosotros, al mismo tiempo se estrenara en otras 80 ciudades en 14 países. Proyecciones organizadas por los fans, donde además la gente podía pedir verla en su ciudad, colaborar, crear experiencias únicas que iban más allá de simplemente ver la película. Y la cuarta cosa que hicimos, y para mí es la más bonita que hemos hecho, es quizá la que menos repercusión ha tenido, porque no tuvimos tiempo suficiente de promocionarla, pero la licencia Creative Commons que nosotros aplicamos, que permitía a cualquier persona compartir la película, copiarla, descargarla y exhibirla mientras no hubiese ánimo de lucro, también permitía remezclarla. Permitía a cualquier persona agarrar cualquiera de los materiales que nosotros habíamos creado y reutilizarlos. Agarrar nuestro plan de negocio y reutilizarlo para su proyecto. Agarrar cualquiera de los materiales de la película, música, sonidos, imágenes, y hacer un vídeo musical, un cortometraje, e incluso, y esto sí fue bastante radical y creo que nunca se había hecho hasta ahora, subimos a internet 140 horas de material en bruto para que cualquiera pudiera bajarse la película entera, todo el material, todas las tomas, todos los descartes, y montar su propia versión o hacer algo completamente distinto. También subimos el código fuente de nuestra página web a GitHub abierto para que cualquiera pudiera replicar nuestro site, que era un site bastante complejo y muy bien diseñado, y crearlo para su propio proyecto. Todo esto sigue online, se puede seguir utilizando y espero que se pueda seguir utilizando durante décadas para cualquiera.
Y por último, la tercera pata innovadora que hicimos fue crear un proyecto transmedia en lugar de solamente una película. Transmedia es una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente y básicamente significa romper con las cadenas del storytelling, que lleva siendo igual durante los últimos cientos, casi miles de años, ¿no? Misma estructura, y nosotros nos empezamos a preguntar por qué una película dura 90 o 100 minutos, por qué un disco tiene siempre entre 12 y 14 canciones, por qué los libros tienen de media 200 páginas, por qué las series duran 25 minutos o 45. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima a responder por qué estos estándares? ¿Por? Comercialmente. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el formato. Antes no se podían meter más canciones en un disco porque no cabían en el formato físico. Las películas tenían que poner 4 sesiones, con lo cual si duraban 3 horas era una sesión menos. Los libros, imprimir más páginas es menos rentable. Las series necesitan encajar en una parrilla televisiva con 5 pausas publicitarias de 5 minutos. Y uno piensa, como creadores nos estamos limitando a un formato que viene dado por lo comercial, por la técnica, por lo físico. De pronto llegan nuevas formas que nos permiten romper con todo esto, reestructurar, repensar cuál es la mejor forma de contar una historia. Por eso nosotros hicimos toda esta locura, que es la que solemos hacer los guionistas cuando estamos escribiendo, poner un montón de notas en la pared, y en lugar de tirar todas esas notas en un cajón cuando terminamos el guión, que es lo que normalmente se hace, decidimos utilizarlas como contenido. Entonces creamos un proyecto que, más que ser una película, es una historia, es un universo narrativo en el cual el espectador puede sumergirse y explorar. Creamos un largometraje alrededor del cual había 36 cortometrajes, que en total son el equivalente a otras 2 películas en nivel de tiempo. Creamos un libro, creamos un falso documental, creamos una ficción en Facebook con 11 personajes que durante las 6 semanas previas al estreno interactuaron entre ellos y te permitían conocer un poco parte de la historia, y donde la gente también podía crearse sus propios perfiles, hacerse pasar por militares rusos de los años 70, que es de lo que trataba la película, e interactuar con los personajes. Y de alguna forma crear una historia mucho más profunda, mucho más compleja, mucho más rica, donde pudiéramos explorar mucho más la relación de los personajes, la parte histórica, cómo entrenaban los cosmonautas en esa época, qué otras cosas había, las conspiraciones. Nos permitió hacer una historia mucho más completa. En todo este proceso de reinvención de un montón de cosas, para mí lo más divertido ha sido esta última parte, la parte en la cual nosotros estábamos contando historias. Creo que hicimos muchas cosas mal porque este formato, que suena muy bien, todavía no hay tecnología suficiente ni de alguna forma educación del público, y esto es culpa mía, no del público, pero digamos que todavía la gente no está acostumbrada a estos nuevos formatos. Resultado, la mayor parte de la gente acabó viéndose solamente la película, que es como si alguien se ve Juego de Tronos, el 3er capítulo de la 4ª temporada, y dice, qué buena la serie. Bueno, pero te faltan 3 temporadas más, ¿no? Esto era un poco así. Nos pasó que la mayor parte de festivales, de exhibiciones, de proyecciones, eran solamente de la película. Y esto fue un error por parte nuestra, creo, y creo que por el timing y por otro montón de cosas, no conseguimos llegar a todo el mundo, no conseguimos que todo el mundo se sumergiera en este universo narrativo. Digamos que a raíz de eso seguimos hablando, nos siguieron invitando a hablar de transmedia, que era un nuevo género narrativo que estaba empezando a imponerse y que en realidad es como que se ha puesto de moda ahora, se lleva haciendo muchos años. Para mí el ejemplo más claro del que empezó esto, digamos, de una manera más clara, es probablemente Star Wars, que básicamente hay pues 3 películas, las originales, las otras 3 que las podemos eliminar de la ecuación porque son terribles, las 3 nuevas que está haciendo J.J. Abrams, porfa, J.J., hazlo bien. Pero aparte de eso, hay un universo entero creado, hay cómics, hay juegos, hay libros, hay especiales de Navidad, hay un montón de cosas en las que uno se puede sumergir. Y esto era un poco de lo que nosotros estábamos hablando. Lo que pasa es que ahora la gente lo ha empezado a llamar con nombres, ¿no? Transmedialidad, crossmedia, unimedia, transnarrativas, gaming, multimedia, ARG, en fin, un montón de cosas que en realidad lo único que son nombres para algo que ya existe y que para mí es algo natural. Creo que a día de hoy, aunque nos inviten como expertos a hablar de transmedia, nadie tiene la más remota idea de lo que es transmedia. Todavía.
estamos en ello, estamos en el proceso. Pero me gusta mucho esta frase, que es de un artículo que publicó una escritora o una guionista transmedia en un blog, que ella decía, estaba un día con mi hija de 12 años intentando explicarle a qué me dedico, ¿no? Y que explicándole esto del transmedia, qué sé yo, y de repente me paró y me dijo, pero mamá, transmedia es una palabra para gente vieja. Y me parece genial. Claro, la niña decía, de todo esto que me estás contando, multiplataforma, multiformato, es lo que yo hago todos los días con mis amigas. Empezamos a contarnos una historia en WhatsApp, seguimos en el cole con las notas, después vemos la tele, conectamos con la serie. Es lo normal. No lo llamamos transmedia, lo llamamos vida real. Y está bueno, está bien entender que esto es algo que nosotros necesitamos conceptualizar, porque somos gente vieja, pero que en algún punto vamos a descubrir que esta es la manera natural de contar historias. Que ahora lo único que estamos haciendo es utilizar mejor la tecnología que tenemos. Y es que, en realidad, la tecnología ha definido a lo largo de la historia la manera en que contamos las cosas. Desde esto, las tribus originarias donde el chamán contaba las historias a viva voz y se inventaba y emocionaba al grupo, la tecnología, según ha ido avanzando, nos ha ido permitiendo contar de diferentes maneras. Las pinturas rupestres primero, la escritura después, que de repente introdujo una nueva manera de contar las cosas, la fotografía, los cuadros, el cine. Está bueno porque cada vez que aparece una nueva tecnología nos permite tener nuevos puntos de vista. El mejor ejemplo creo que es este. Nos iba a decir hace 20 años que vamos a poder tener el punto de vista de un pelícano. Y de pronto tenemos una nueva visión del mundo, gracias a que han inventado cámaras chiquitas o multicópteros. Normalmente, en el mundo de las historias esto funciona así. Nace una nueva tecnología, alguien inventa algo nuevo, y esa nueva tecnología produce un cambio en la narrativa. Los autores se adaptan. Dicen, ahora hay sonido, vamos a hacer películas con sonido, y entonces se la llevan a la audiencia, y de repente todas las películas son con sonido. El color, los efectos especiales, y todo esto es genial, normalmente este es el proceso natural, pero de pronto aparece esta herramienta, Internet, y todo lo que ello implica, y estas 4 cosas que para mí, a priori, no tienen nada que ver con las películas: Facebook, el P2P, YouTube y los smartphones. Y uno dice, pero esto no son tecnologías para el cine. Que tienen que ver, tienen todo que ver, porque estas 4 tecnologías han producido un cambio en el paradigma. De pronto, esto se ha dado la vuelta. Ya no es una nueva tecnología que produce un cambio en la narrativa que le llega a la audiencia. La nueva tecnología ha producido un cambio en la audiencia. Y los narradores todavía no nos hemos enterado. En el mundo del cine todavía estamos intentando hacer películas antiguas, intentando ver si las llamamos transmedia o qué y cómo lo hacemos. Pero lo que está cambiando, y ha cambiado primero, es la manera de pensar, la manera de ver, la manera de procesar la información, de entender. Nuestro span de atención ahora es mucho más pequeño, es distinto, unimos los puntos de otra manera, procesamos la información de manera distinta, es menos profundo, pero es mucho más expansivo. Y esto lo vamos a ver dentro de 10 años. Normalmente la humanidad va cambiando su forma de pensar, pero ahora ocurre muchísimo más rápido. No es triste, es distinto. No es verdad que vayamos a saber menos, vamos a saber mucho más, pero de maneras distintas. Nos vamos a convertir, vamos a pasar de ser discos duros, que es lo que éramos antes, almacenando información, toda la que podíamos para poder, jugar en este mundo con la información que uno tenía, a ser procesadores. Ya no necesitamos almacenar la información está acá, en nuestro smartphone. Tenemos acceso inmediato a esa información todo el rato. Lo que necesitamos es aprender a buscarla mejor, a saber dónde encontrarla, a unir. A mí en realidad no me preocupa el público promedio. Yo siempre digo que el cine va a desaparecer de 10 a 15 años, y quizás sea un poco radical esta afirmación, pero de verdad la creo, por una simple razón. El problema no somos nosotros vamos a seguir viendo películas y nos van a seguir gustando porque las vimos de chiquitos y todo esto. Me preocupa el chico que tiene 6 años, que se está criando con un iPad, que está criándose, digamos, en esta nueva manera de entender el mundo. Porque para él, a lo mejor las películas, como a mí me está empezando a pasar y no me avergüenza reconocerlo, cada vez me cuestan más, cada vez me aburren más como formato. Veo series más que películas. Y igual me da pereza ver una película de 2 horas, pero me veo una serie y me empiezo a ver un capítulo y otro, y me acabo viendo 4, y al final me he visto mucho más tiempo que si hubiese visto una película, porque mi cerebro lo procesa de otra forma.
Y eso cada vez va a ocurrir más. Al final, de lo que creo que trata la nueva forma de contar historias es de conectar los puntos, de entenderlo más como un universo que como una historia lineal, como sucedía antes. Creo que estamos entrando en una nueva era para el storytelling, y esto es algo maravilloso, es una oportunidad que no habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo. Están cambiando todos los preceptos, está cambiando la manera en que entendemos el mundo. Antes, al que creaba las historias en el mundo del cine se llamaba director o guionista. Después empezamos a jugar un poco con eso hace unos años, porque bueno, ya no era solamente un director, hacías más cosas, contabas historias de otra manera, entonces se acuñó el término storyteller, contador de historias, era más amplio, es como yo empezaba mis charlas antes. Después Story Architect, esto del mundo del transmedia empezaba a llamárselos así, ¿no? Que es más poético, ¿no? Vamos a construir las historias como si fuesen edificios. Pero en realidad a mí lo que me gusta, y me gusta estar aquí dando esta charla, porque últimamente estoy utilizando mucho otra palabra, que a priori tampoco tiene que ver con el mundo del cine, que es la palabra hacker. La palabra hacker, que ha sido muy denostada por los medios y muy, digamos, son esos tipos malos que rompen cosas, en realidad para mí siempre ha significado otra cosa. Siempre he estado conectado con el otro término hacker, con el término con el que los hackers se autodenominan a sí mismos, que es una persona que desmonta cosas en sus distintas partes para aprender cómo funcionan, para entender cómo funcionan las máquinas por dentro y en el proceso de volverlas a armar, intentar mejorarlas. Para mí esta es la definición de un hacker, sea con software, sea con hardware, sea en cualquier otro ámbito. Me parece muy sano, creo que es algo natural que hacemos los seres humanos, somos curiosos por naturaleza y nos encanta desmontar las cosas para ver cómo podemos mejorarlas. Si tuviera que definir una regla es que ya no hay reglas, o una sola, quizás sí hay una regla, y es que la nueva regla para el storytelling es que hay que reformatear nuestro cerebro, entender que todo ha cambiado, que se ha dado la vuelta a todos los paradigmas y que nada de lo que había antes sirve, o nada sirve como servía antes. Tenemos que desmontarlo, ver cómo funcionaba y volverlo a montar para entender cómo es la nueva manera. Otra cosa muy bonita que ha pasado en los últimos tiempos para los narradores es que el lo-fi entendido como la mala calidad, la falta de precisión, se ha vuelto sexy. Antes, si uno no tenía una cámara súper mega cara y costosa y técnica, no podía hacer películas. A día de hoy, de pronto hay gente que está subiendo fotos a Instagram con sus celulares y son mejores storytellers que muchos directores famosos que conozco. De pronto estamos empezando a contar historias en nuestro día a día con una calidad inimaginable antes. Estamos empezando a buscar el otro lado. Estamos empezando a ser muy creativos. Estamos empezando a utilizar el audio, los vídeos, nuestros posts. Y yo lo pienso y digo, si hace, no sé, 100 años antes de Internet, alguien hubiese llegado a un guionista o un escritor, le hubiese dado un baúl lleno de fotografías antiguas, de gente que no conoce, con un montón de textos y cartas entre amantes y un montón de cosas, y le hubiese dicho, toma, esto es para ti, puedes utilizarlo para escribir historias. De pronto, ese señor podría haber escrito novela durante los próximos 150 años. Qué magia, ¿no? Encontrarse un baúl lleno de historias. Bueno, cualquiera de los timelines de Facebook de cualquiera de vuestros amigos es ese baúl. Ahora las historias están en todas partes. Y cuanto antes entendamos esto, mejor. Quiero poner un pequeño vídeo que hizo Facebook para conmemorar un aniversario que lo explica muy bien.
Stop! You don't do this anymore! You don't do this! En definitiva, ya no se trata sobre la tecnología, ya no puede contar historias quien tiene la tecnología, sino aquel que sabe darle la vuelta y entender que las historias están en todas partes. Ahora trata de cómo usas la información, de cómo conectas los puntos. Se trata de reestructurar, de reorganizar, de repensar, de reescribir, de contagiaros con CDR cuanto antes. Creo que el storyteller de la nueva era es una persona que desmonta la realidad, que la rompe en partes para entender cómo funciona y luego vuelve a armarla habiéndola mejorado en el proceso. Es, en definitiva, alguien que cuenta historias, que abraza el lo-fi, que sabe poco, que explora, que está centrado en la audiencia, que conecta los puntos, que provoca interacciones, que las busca, que habla de reacciones humanas, que crea universos. Es alguien que hackea. Es un story hacker, que es como pongo el inicio de mis conferencias ahora. Gracias. Preguntas. ¿Alguien que levante la mano? Sí, con toda semejante historia, ¿no tiene una pregunta? ¿Vos te... Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por estar acá y compartir con nosotros. Y un poco la pregunta es, o sea, de alguna manera has tenido la posibilidad de representar un adelanto. ¿Qué ves que es lo que viene en ese formato? Si vos hablabas de acá 5 o 6 años para atrás cuando empezaste esto, ¿en qué enfocarías ahora? Si nos puedes compartir. Para mí, una de las cosas más revolucionarias que ha pasado en los últimos 2 años, voy un poco más atrás en la historia. Hace unos años, no muchos, 3 o 4, un adolescente de 17 años decide empezar a trastear en su garaje con los cascos que se llevaban produciendo 25 años de realidad virtual. Yo me acuerdo con 6, 7 años de estar jugando en una recreativa, en una especie de coso circular donde te ponías un casco y donde ibas caminando en un mundo en 3D, más o menos en 360 grados, todo muy precario. Funcionaban muy mal. Este chico de 17 años empieza a investigar sobre estos cascos, a comprarlos e intentar mejorarlos. Y en un momento dado descubre que no puede mejorar lo que ya existe, así que decide empezar de cero. Y agarra 2 tablets, 2 smartphones, los pone juntos y empieza a crear un software nuevo para crear un nuevo casco de realidad virtual. Empieza a irle bien, empieza a obtener prototipos muy funcionales, hace una campaña de Kickstarter, de crowdfunding, y de pronto creo que pidió $150.000, consigue 2 millones en muy poquito tiempo y funda Oculus VR. De ahí sale el primer prototipo funcional de Oculus Rift, que es este casco del que hablo. Ahora hay otros desarrollándose, este ha sido, digamos, el más conocido. Un año después de hacer esta campaña, de hacer un prototipo muy abierto en el que la comunidad puede aportar, puede mejorar, muy en el espíritu hacker, Facebook compra esta empresa por 2.000 millones. Está muy bien porque les da libertad total para seguir innovando, para no meter demasiado las zarpas. Estamos todos un poco expectantes para ver cuánto se va a meter Facebook y su publicidad, digamos, pero lo que trae esto es una inyección de dinero de 2.000 millones a la que creo que va a ser la empresa que va a cambiar el mundo del entretenimiento de aquí a 10 años. Y digamos que para mí, yo que me he puesto unas gafas de estas, en las demos primerizas que había hace un año, las demos son, de momento, ahora empiezan a ser cada vez mejores. En ese momento yo jugué a una demo estuve participando en una demo de 3 minutos en las cuales iba en una montaña rusa de realidad virtual, hecha con 3D. Era terriblemente feo, o sea, veía uno los píxeles, no era realista en absoluto, pero el cerebro estaba tan inmerso en esa realidad a través del sonido y del visor que me produjo vértigo. Hay un montón de vídeos muy graciosos en YouTube de gente quitándose el casco en pánico, gritando porque algo le asustó, un sonido. Es muy, muy, muy inmersivo.
Para videojuegos esto va a ser algo espectacular. En algún punto han empezado a hacer películas que graban con cámaras en 360 grados, con sonido binaural, que te permiten estar en un entorno completamente tridimensional en el cual puedes elegir, y es lo que hacemos en el mundo real. En el mundo real estamos conversando con alguien en un café, pero de pronto podemos elegir que nuestro cerebro filtre la información y elegir escuchar la conversación de al lado y prestarle atención a eso o la de más allá. Imaginaos esto con las películas. Imaginaos tener una acción principal, pero poder moveros por salas, moveros en entornos en 3D donde poder escuchar otras partes de la historia. En el momento en que los videojuegos sean hiperrealistas, digamos que el mundo generado en 3D sea como el mundo real, vamos a estar en un mundo 100% virtual, en el cual vamos a poder movernos y vamos a poder ponernos en la piel de David Beckham por un día y estar en un partido de fútbol en tiempo real mientras juega contra no sé qué equipo. O vamos a poder estar con un explorador en la selva cortando ramas. Vamos a poder involucrarnos en mundos absolutamente increíbles y que nuestro cerebro lo perciba como realidad. En ese momento creo que las películas en una pantalla de 90 minutos dejan de tener sentido. Creo que ese es el futuro de la narrativa. Y aquí, sumando eso, en Mar del Plata hay un equipo de gente que está haciendo vídeo de 360 grados y trajeron justamente un Oculus para empezar a probar eso, que es generar un video que ya uno cuando se pone el Oculus tiene la capacidad de reproducirlo, pero mirando en la dirección que uno quiera. Y creo que también el futuro va a romper una barrera cuando ese video de 360 grados tenga capacidad de streaming. Y cuando uno pueda estar recorriendo el Louvre en tiempo real con un Oculus Rift, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar eso? Uno va a estar inmerso en la realidad a miles de kilómetros y viendo otra realidad de manera... Y si uno lo piensa, tiene todo el sentido que haya sido Facebook quien haya comprado esto, porque Facebook es la mayor red conectada de personas del mundo, ¿no? Estoy ansioso por ver a dónde lo llevan. ¿Y cómo ves este fenómeno nuevo que a mí me está llamando poderosamente la atención, que es que las historias empiezan en los videojuegos, que el videojuego es la historia inicial, que después se genera la película, que después se genera el libro, pero que la semilla es un videojuego? Yo que he sido gran lector desde pequeño y que he leído mucho y visto muchas películas, puedo decir que probablemente con algunos videojuegos haya experimentado las mejores narrativas y las mejores inmersiones en universos que he vivido en mi vida. Es una pena que todavía no se haya hecho mainstream y que haya mucha gente que todavía le genere como mucho rechazo, ¿no? Para mí el videojuego es el futuro, es un formato tan libre, tan creativo, que conecta tanto con algo que hacemos de forma natural, que es involucrarnos. O sea, este dicho, ¿no? Muéstrame y lo entenderé, si me involucras, lo aprenderé para siempre, ¿no? Y la forma natural de participar en la historia y modificarla a gusto, ¿no? Yo lo pienso además, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? La revolución que puede suponer, antes nos dormíamos durante, 150 horas de un curso mientras nos explicaban historia en un libro. Yo imagino de repente que me estén explicando, la caída el final de la Segunda Guerra Mundial y estar ahí en el Reichstag con los soldados rusos subiendo la bandera en tiempo real. O sea, no hay manera de que eso no se me quede grabado, de que no me lo aprenda. Si a eso le añadimos una capa mínimamente formativa, histórica, las posibilidades son infinitas. Sí, yo me acuerdo una experiencia el año 81, por ahí, donde recién aparecían las videocaseteras y yo vi una documental para una clase que tenía en la escuela primaria y lo único que hice fue mirar una documental, que es muy básico, pero para esa época era mucho, y di una clase y fue fantástica. La persona que el chico que dio la clase conmigo parecía que no había estudiado, y yo claramente, ¿no? Una documental, un material de este tipo con tanta innovación te graba y te permite recordar como una experiencia, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu próximo proyecto o en dónde estás ahora? Bueno, estoy en un momento extraño, después de haber terminado este proyecto tan grande, como tomándome un poco con calma. Quiero involucrarme ahora también, porque estuvimos muy en contacto con el mundo de la innovación, entonces quiero involucrarme también en otros proyectos que no tengan que ver con cine. Estoy trabajando en proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Con innovación, con tecnología, con cosas que tengan impacto social, pero
precisamente venía preparando un par de proyectos que tengo por ahí, una serie y una película, pero precisamente en este viaje que he hecho a Argentina, estuve hace 4 días en Ushuaia y viajando de Ushuaia a Río Grande y tuve una revelación absoluta y en ese viaje vi una película, durante las 3 horas de viaje vi una película entera con sus sonidos y sus imágenes y su música y me gustaría que ese fuese mi siguiente proyecto. Es una película para rodar en Tierra de Fuego. No voy a contar mucho todavía, pero está muy conectada con una historia argentina muy conocida y me encantaría poder hacer una película convencional que al mismo tiempo pudiera ser una de las primeras películas hechas aquí para Oculus Rift en 360 grados con sonido envolvente y que fuera el primer gran proyecto transmedia que se haga en Argentina. O sea que dentro de poquito contaremos más. Ok, quedamos así. ¿Alguna pregunta más? ¿Por allá? ¿No? Bueno, gente, muchas gracias Nicolás por visitarnos, muchas gracias a ustedes por estar. Hacemos un break, después del break vamos a ya estar escuchando los proyectos que los desarrolladores que están trabajando arriba, así que no se pierdan, vuelvan y vamos a ver qué generó este hackathon de innovación ciudadana. Muchas gracias.